es bastante sencillo, no es algo demasiado complicado, ¿sí? Y hay algunos tips o algunas cosas importantes que tienen que tener eh, de esta clase que yo se los voy a mencionar especialmente, digamos, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren, al final de la presentación, que no es muy larga, hacemos, si hay alguna duda, alguna ronda de preguntas. Voy a empezar a pasar el paso. Bueno, enfermedad hemolítica perinatal. Vamos a... Yo paro el video, chicos, porque se me enlentece la compu cuando están dando el video, ¿saben? Pero después lo vuelvo a poner. No puedo ver bien el PowerPoint. Bueno, enfermedad hemolítica perinatal, entonces. Vamos a observar este gráfico, ¿sí? Para tratar de definirla. Van a ver que del lado derecho de la pantalla tenemos un compartimiento esquemático que va a corresponder a la madre, y del lado izquierdo al bebé, digamos, a la bolsa, al amnio con el bebé. Del lado derecho ven que está la placenta, esos circulitos rojos que van a hacer los hematíes, y como las Y esas en color azul, que son los anticuerpos anti-D, del tipo IgG que pasan la placenta, ¿no? Que pueden atravesar la placenta por su peso molecular. Esos anticuerpos, IgG, lo que hacen es reaccionar contra los eritrocitos del bebé. Fíjense que los eritrocitos del bebé no son rojos desnudos como los de la madre, tienen como unas puntitas azules. Esto quiere decir que tienen un antígeno específico, que es diferente del de la madre. Entonces esos anticuerpos lo que hacen es atacar los glóbulos rojos fetales, y lo que va a hacer es producir una anemia. Entonces, para definir la enfermedad hemolítica, es una afección en el feto o el recién nacido por el origen transplacentarios de anticuerpos IgG maternos y que reaccionan con antígenos que están en la membrana del eritrocito fetal. La consecuencia de esto es que los hematíes fetales, luego de esta unión del complejo antígeno-anticuerpo, va a ser captado por el sistema retículo endotelial y van a ser destruidos. Entonces lo que vamos a tener es un feto con anemia. Entonces la particularidad que tiene esta enfermedad es que va a depender de mayor o menor grado de anemia. Esos antígenos que decíamos que tiene el feto sobre los glóbulos rojos pueden ser de dos tipos. Pueden ser carbohidratos o polipéptidos. Los carbohidratos son los del sistema ABO o AB0. ¿Sí? Son los más comunes, de hecho. La incompatibilidad B0 es la más frecuente. Interviene en la enfermedad hemolítica fetal, pero no en la neonatal, sino que la neonatal es más de la enfermedad por incompatibilidad RH. Si el bebé tiene distinto grupo del de la mamá, por ejemplo, puede darse una incompatibilidad ABO, que lo que va a hacer que se destruyan los glóbulos rojos del niño en menor cantidad, porque no hay una hemólisis masiva, y son esos bebés que tienen la bilirrubina aumentada y que tienen que entrar en lámpara en la vida neonatal. Les pido disculpas que tengo un poco de tos y estoy un poco disfónica. Después los polipéptidos, que tienen unas cadenas más largas, son un poco más complejos. Hay muchos tipos de antígenos polipeptídicos, ¿sí? Acá yo les nombré algunos. El RH es el más frecuente, ¿sí? O el más complejo y el más frecuente de ver. Hay otros que se dan en menor medida, que son este tipo de antígenos globulares polipéptidos, como dice acá Kell, Kidd, Duffy. No son frecuentes, pero son antígenos que existen y que pueden dar
cierto grado de incompatibilidad. ¿Seguimos? ¿Hasta acá está bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Se sacan el muteado, cualquier cosa, si me quieren decir algo. ¿Sí? Yo sigo. ¿El más frecuente es el RH entonces? ¿Cómo? ¿El más frecuente es el RH? No, el más frecuente es el AVO. Ok. El más grave es el RH. Ah, está bien. Gracias. Bueno, isoinmunización RH. Para que se produzca un fenómeno de isoinmunización, es necesario que una persona, un individuo que es D negativo, o sea, RH negativo, se ponga en contacto con eritrocitos o con antígenos que sean D positivos para poder provocar una respuesta inmune. Entonces, ¿eso cómo se produce? Se produce a través del ingreso de eritrocitos de matíes que son incompatibles a una persona que no tiene el antígeno. Traducido esto es, en embarazos o transfusiones, donde entra, lo más fácil de entender o de visualizar es pensar en una transfusión, que hoy no pasaría esto, pero piensen que si entra al torrente sanguíneo a una persona que es negativa, grupo sangre con grupo RH positivo, la va a sensibilizar. Ese receptor va a desencadenar una respuesta inmune. Lo mismo pasa con el embarazo. En el embarazo, pequeñas cantidades de glóbulos rojos se transmiten entre la madre y el feto durante el embarazo, el parto, ahora vamos a ver el resto de las causas. Pero esas pequeñas cantidades pueden sensibilizar a la madre. Entonces, lo que pasa es que durante la gestación, los glóbulos rojos distintos de la madre la van a sensibilizar en diferentes grados, ¿sí? En el primer embarazo, lo que hay es una entrada de anticuerpos anti-RH, la respuesta inmune de la madre es lenta, en un primer momento es con inmunoglobulina M, que tiene alto peso molecular y que no pasa en la placenta. Por eso, durante el primer embarazo, no va a haber, voy a admitir a alguien, perdón, por eso durante el primer embarazo no va a estar afectado el feto, ¿sí? Pero en un segundo embarazo, como ya la respuesta inmune tiene memoria y las inmunoglobulinas que se van a poner en juego van a ser las del tipo de inmunoglobulina G, que son de bajo peso molecular y pueden pasar la placenta, es ahí a donde va a producirse la respuesta inmune. Tengan presente que no solo el embarazo o una gestación normal puede provocar sensibilización, también un aborto espontáneo, un aborto provocado, un embarazo ectópico, ¿sí? Las cesáreas, las amniocentesis, que hay punciones, en una punción puede haber sangrado que hace que la madre se sensibilice. Entonces, con respecto a la etiología, decíamos de origen transfusional, que esto prácticamente no se ve, no conozco yo casos, digamos, de hoy en día de inmunización RH por origen transfusional, eso ya no existe. La más común de inmunización RH es la de origen tocoginecológico durante el embarazo, esa es la forma más frecuente de inmunización RH. Y como les decía antes, el parto, el aborto, el embarazo ectópico, la amniocentesis pueden provocar sensibilización. La drogadicción endovenosa también por el uso de compartido de jeringas contaminadas también puede producir. Vamos a ver a grandes rasgos cómo se produce, qué produce en el feto. La fisiopatología en realidad es grande y compleja, pero la vamos a tratar de resumir. Y entonces, esta primera parte, donde dice fijación de inmunoglobulinas en el glóbulo rojo fetal, o sea, se forma el complejo antígeno-anticuerpo que les mencionaba antes, ¿sí? Que están sensibilizados y los captan los macrófagos del sistema retículo endotelial, y son destruidos en el vaso fetal, ¿sí? Esto lo que provoca es una hemólisis extravascular que provoca anemia, por un lado, hiperbilirrubinemia y edema. ¿Sí? La anemia va a ser, como les decía yo, es la principal característica que tiene esta enfermedad, que va a haber una anemia de mayor o de menor grado. Empecemos con la hiperbilirrubinemia. ¿Sí?
La hiperbilirrubinemia de por sí no tiene, carece de efectos durante la gestación, porque el excedente de la bilirrubina que se produce por la destrucción de los glóbulos rojos es captado y eliminado por el hígado materno. Entonces hay un equilibrio durante la vida intrauterina. El problema ocurre al nacimiento, porque el hígado fetal está insuficiente para poder metabolizar ese exceso de bilirrubina, entonces empieza a impregnar distintas partes del cuerpo y llevando al caso más grave, que es la impregnación de los núcleos de la base con bilirrubina, y dando un cuadro que se llama neurológico, que se llama kernicterus. La anemia la anemia provoca hipoxia. Esa hipoxia va a llevar a una eritropoyesis compensadora, pero esa eritropoyesis compensadora puede no ser suficiente, entonces empiezan a liberarse formas inmaduras, que son estos eritroblastos, para tratar de aumentar el hematocrito, ¿no? El número de hematíes. Pero son inmaduros, y si son inmaduros son incapaces de tener un transporte de oxígeno adecuado. Entonces lo que está llegando a los órganos va a ser todo en hipoxia. La hipoxia en el miocardio va a dar insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Además, se produce una lesión endotelial. Digamos que el hígado está, en un primer momento la hemólisis es extravascular y se hace en el vaso, pero después se reemplaza tejido hematopoyético en el hígado, entonces el hígado deja de funcionar y sintetizar sus enzimas, entonces, y de sintetizar proteínas, lo que hace que haya una hipoproteinemia, además un déficit de vitamina K, que sumado a la lesión endotelial, porque no está funcionando bien el hígado, lo que va a provocar es una trombocitopenia y un feto con diálisis hemorrágica. La hipoproteinemia hace que llegue a la acumulación de líquido en los distintos espacios y dando edema. La característica que tienen estos fetos es, en los casos graves, digo, por lo menos lo que pude ver, que no es nada frecuente, están completamente como embebidos en agua, como si fueran una, se puede ver eso. Profe, ¿eso se llamaría hidrofetal? Es el hidrofetal, exactamente. Hidrofetal, hidropesía fetal, sí, correcto. Es el grado más grave, digamos, del edema al que llega un feto complicado con enfermedad hemolítica. Bueno, la severidad yo les decía que era de acuerdo a la anemia que tiene, ¿no? Al grado de hemólisis y a la anemia que llega. Entonces, un primer grado sería una anemia leve. Estos son fetos con hiperbilirrubinemia ictericia. La placenta ayuda a eliminar parte de la bilirrubina, pero no toda. Y esos son los casos que llegan a término, ¿sí? Que son los casos menos graves. Un grado 2 ya es una anemia grave, porque la anemia es leve o grave. El grado 3 la hidropesía fetal, que es la falla de todos los órganos, ¿no? Pero el grado 2, digamos, como el más discutible o el más intervencionista, tiene una anemia grave con hepatoesplenomegalia, insuficiencia cardíaca fetal, el hígado, el vaso y la médula ósea no pueden compensar la destrucción de los glóbulos rojos, pero dan anemia grave. Se afectan también a otros órganos, como el pulmón, el músculo, el riñón. La terminación de estos embarazos es con fines curativos entre las 32 y las 38 semanas, ¿sí? La hidropesía fetal, el grado más grave. Una pregunta que no entendí. Cuando usted recién nombró lo del hígado, el vaso y la médula ósea, no escuché bien si dijo que no pueden compensar o que sí pueden compensar e igualmente se produce. Pueden compensar en una primera
igual dan anemia grave, pueden compensar en parte. O sea, el cuerpo como que se prepara a compensar. Todo esto está tratando de compensar, pero no llegan, finalmente, si llega la hidropesía fetal es que no logró la compensación. En una anemia Bien. leve puede ser, en una grave probablemente no. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, como les decía, la hidropesía fetal, los órganos del bebé son incapaces de controlar la anemia ya. O sea, todos los intentos de compensación fallaron. Esto se dan las terminaciones del embarazo curativas antes de la semana 32, son fetos prematuros graves. El cuadro podría llegar a ser reversible si se diagnostica tempranamente y se hace transfusión intrauterina. Esto es algo teórico, ¿sí? Porque les cuento que yo vi un solo caso en mi vida de médica como especialista, un solo caso vi en Buenos Aires de enfermedad hemolítica y el feto fue un hidrops, un bebé con un hidrops y estaba muerto, o sea, directamente. Nunca pude ver otra evolución, tampoco es tan frecuente. Pero bueno, son fetos muy graves, y lo que dicen los libros, y lo que dice la teoría y las actualizaciones, estamos dando como un pronóstico horrible, pero por suerte, ahora vamos a ver las etapas de diagnóstico, no se llega hoy a la hidropesía fetal. Pero bueno, sí tenemos que saber que acá hiperbilirubinemia grave e ictericia, y kernicterus, como le decía antes, que es la forma grave del exceso de bilirrubina acumulado en los núcleos de la base, ¿sí? Tienen muerte en el 70%. Seguimos. Esto es lo mismo que estuvimos hablando. Bueno, diagnóstico. Esta es una etapa muy importante, ¿sí? Porque en el control perinatal, el control prenatal, de las embarazadas podemos hacer la pesquisa y evitar tener una complicación de enfermedad hemolítica. Entonces, ¿cómo tenemos que diagnosticarlo? Con investigación de anticuerpos irregulares en sangre materna. Lo que usamos frecuentemente es la prueba de Coombs indirecta, por lo menos acá en la provincia de Neuquén. Después hay otros paneles reactivos, que eso los maneja el laboratorio, como marqué acá, en medio albuminoso, un panel reactivo comercial. Pero el informe de laboratorio va a decir si hay presencia o no de anticuerpos irregulares y de qué tipo de anticuerpos irregulares. Este cuadro, este algoritmo diagnóstico es muy importante porque es el que está en la nación. Y es muy clarificador y aprendiéndose esto es como que no se van a olvidar nunca, digamos, no se van a saltear ningún paso, ni ninguna paciente va a estar en riesgo de tener enfermedad hemolítica. Porque en la primera consulta, vamos a arrancar, tiene una parte azul y una amarilla, vamos a ir con la parte azul, ¿sí? Les voy a ir guiando a través del lado azul. En la primera consulta, cuando vemos a una embarazada, ustedes ya vieron control prenatal, ¿verdad? Le pedimos laboratorio, le pedimos urocultivo, le pedimos serologías, ¿sí? Entre todo ese panel de cosas que le pedimos, le vamos a pedir grupo y factor. Y esto es una cosa que quiero que se graben, porque cuando preguntamos en los exámenes, ¿qué es lo que pedimos en la primera consulta? Yo no sé por qué se olvidan siempre el grupo y factor. Así que piensen que con esta sola intervención están previniendo un montón. El grupo y factor RH lo vamos a pedir en la primera consulta. Entonces ahí vamos a saber si la paciente es positiva o negativa. Puede ser A positiva, seropositiva, AB positivo, lo que sea. Positiva o negativa, independientemente del grupo ABO, vamos a saber qué RH es. A todas
ellas sean positivas o negativas, le vamos a pedir la detección de anticuerpos irregulares y una prueba de Coombs indirecta. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿para qué le vas a pedir anticuerpos irregulares a la que vos ya sabés que es positiva? Lo que pasa que es RH positivo esa paciente, pero acuérdense que había otra batería de anticuerpos irregulares con nombres así medios raros, que el KIRI, DAFI, que también pueden dar y su inmunización. Entonces, que no son los más frecuentes, pero que existen. Entonces, de tal manera, tanto sea RH positiva o RH negativo, le pedimos la prueba de Coombs indirecta. Si tenemos los anticuerpos, o sea, nos da como resultado la Coombs indirecta es negativa, vamos a pedir, a ver, no quiero marearlo porque se me da para decirle todo junto. Si los anticuerpos me dan la prueba de Coombs indirecta, me da negativa, vamos a hacerle cada 4 semanas, pero ahí dice detección de anticuerpos al menos una vez antes de la semana 28. Al menos una vez. Idealmente, una vez por mes. Vamos a ir repitiendo la prueba de Coombs y titularla, para ver si la paciente se sensibiliza. Si los anticuerpos nos siguen dando negativo, el control prenatal sigue normal. Después, por otro lado, bien a la derecha, tenemos que si el grupo y factor de la paciente es negativo, nosotros la vamos, sí, a seguir con prueba de Coombs, pero sí o sí, ven que va la flecha baja directamente a donde dice semana 28-32, profilaxis de globulina RH intramuscular. Ese es el parto-gamma famoso, o la inmunoglobulina humana anti-D, o anti-RH, que se aplica para prevenir intramuscular en la semana 28 a 32, para prevenir la isoinmunización de la paciente. Y 72 horas posparto la repetimos si el grupo y factor del recién nacido es positivo, es distinto del de la madre. Pero con esa intervención, esa es la intervención más importante, digamos, de la enfermedad hemolítica, en la prevención de la enfermedad hemolítica. Aplicar entre la semana 28 a 32, y la aplicamos en esa semana porque los anticuerpos estos del parto-gamma, que es el nombre comercial, duran 12 semanas. Entonces ya sabemos que hasta el momento del nacimiento la paciente va a estar cubierta con los anticuerpos. Y 72 horas posparto, lo repetí, dentro de las 72 horas, mejor dicho, lo más cerca del parto posible, pero hasta 72 horas está bien, porque podemos prevenir la inmunización en el caso de que se haya sensibilizado durante el parto, o sea, que hayan intercambiado glóbulos rojos en el momento del nacimiento, sea por parto vaginal o por cesárea. Bien, eso es del lado si los anticuerpos son negativos. Ahora, cuando tenemos anticuerpos, pedimos la Coombs, o sea, en general esto es lo que pasa, el lado azul es lo que pasa, pedimos la Coombs, son negativos, porque en general las mamás que son que ya se conocen como grupo y factor negativo y ya tuvieron otro bebé, ya saben que se tienen que aplicar el parto-gamma, ya estuvieron testeadas, entonces es como que vienen sabiendo. Pero si detectamos que tenemos una paciente con el anticuerpo positivo, vamos a la parte amarilla, ya sabemos que esa paciente está sensibilizada. Entonces es una paciente de alto riesgo que va a haber que hacerle seguimiento y que va a tener una consideración diferente del control prenatal normal. ¿Sí? El anticuerpo se va a titular cada 8 días y se sigue en equipos inmunohematológicos de tercer nivel de atención, que no son muchos en Argentina. Acá en la Patagonia, sí, en el Hospital Castro Rendón hacen el seguimiento, y después hay unos pocos hospitales que los hacen, ¿sí? Divididos por zona. En este momento no recuerdo bien en las provincias, pero en la página del Ministerio de Salud de la Nación están en la guía de enfermedades hemolítica perinatal. Y a partir de ahí sale como
una flechita punteada donde nos dice los estudios que vamos a hacer, que es ecografía, miocentesis, pordocentesis, Doppler, que ahora vamos a explayarnos un poquito, ¿sí? Una consideración con el fenotipo RH paterno. Nosotros lo hacemos en el primer control también. Porque lo que puede pasar es que puede que no haya una incompatibilidad, que uno es negativo y el otro es positivo. Pero a lo mejor tienen distinto grupo ABO, y esos bebés quizá pueden hacer alguna hemólisis leve al nacer, y son los bebés que le comentaba antes, que hacen esas incompatibilidades que necesitan lámpara, luminoterapia. Entonces, en el primer control les pedimos, además que es de muy buena práctica, pedirle la serología también a la pareja. En ese mismo momento aprovechamos y le pedimos grupo y factor y compatibilidad conyugal. Así que nos quedamos tranquilos con eso de que no va a haber ningún tipo de incompatibilidad. Los mareé mucho acá, les hice mucho lío. ¿Hay alguna pregunta acá? Si no, después volvemos. Por ahí es para mirarlo detenidamente y salir tranquilo la flecha, pero básicamente de este cuadro tienen que llevarse la profilaxis en la semana 28 a 32. El resto del cuadro es un algoritmo, así que es muy sencillo de interpretar, pero las profilaxis, digamos, es muy importante. ¿Seguimos? Entonces, una consulta antes. Si tiene el primer embarazo y es RH negativa, ¿no se desensibiliza o sí? No, no necesariamente se va a sensibilizar. Es una embarazada por primera vez, vos me decís. Se puede sensibilizar. Claro que se puede. Lo que no va a estar, ese primer feto, ese primer bebé producto de esa gestación, no va a padecer la enfermedad hemolítica perinatal, porque todavía no hay memoria inmunológica, pero sí la madre se puede sensibilizar. Entonces sus sucesivos embarazos pueden tener enfermedad hemolítica y pueden ser estos fetos hidrópicos. ¿Y cómo lo prevenimos? Tratando a la madre con la profilaxis anti-D. Y la profilaxis se lo das en el primer embarazo. Sí, desde el primer embarazo. ¿Sí? Bien. La idea es que nunca se sensibilice, sí, exactamente. Bien, en el primer embarazo. Incluso si tuvo un aborto, que no podemos saber qué grupo y factor iba a ser ese producto de la gestación, recibe parto gamma. Si tuvo un ectópico y no tenemos seguros la edad gestacional, porque lo que se dice que es a partir de la 9ª semana que está el grupo y factor definido. Hay abortos o ectópicos que se producen un poco antes, pero como no podemos asegurar el tiempo de gestación, también aplicamos el parto gamma en caso de un aborto, en caso de un embarazo ectópico, en caso de una punción para vellosidades coriales, para genética. Entonces, no, ahí no esperamos a la semana 32. Ante cualquier maniobra que puede haber con intercambio de sangre, se da la profilaxis. Bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra duda de esto? Seguimos. Bueno, entonces estos son los estudios complementarios que más o menos habíamos visto en el cuadrito en color amarillo. Decíamos los títulos de CUM y las titulaciones, de uno en 16, y vamos a hacer control con eco y parto a término. Las mayores a 1 en 32 ya hay que hacer otros procedimientos. La titulación de CUMS es la idea que a mayor dilución, porque yo quiero que se queden con esto, que no nos da una idea de gravedad, ¿sí? El título de CUMS. Sí podemos sospechar, pero no sabemos cuánto nivel de hemólisis hay solo con el título de CUMS. Lo que nos indica es que tenemos que hacer estudios complementarios. El ecodoppler, la ecografía común y la amniocentesis, que ahora volvemos a ver. Entonces, ¿para qué sirve la eco? Un método de diagnóstico tan básico, tan sencillo, tan accesible, pero sirve un montón. Vamos a ver el crecimiento fetal, la biometría, el grosor placentario, que en este caso está aumentado,
la detección de edemas, ascitis o derrame pleural. Acuérdense que es un feto que está reteniendo líquido en tercer espacio, y eso se puede ver por ecografía cuando es muy elocuente. Para lo otro que sirve es para guiar la amniocentesis, o para realizar transfusiones, por transfusión intrauterina, ¿sí? No, el intramniótica es algo que no se usa más, en realidad es transfusión intrauterina por cordocentesis. El Doppler de la arteria cerebral media es el método de diagnóstico más importante como predictor de la anemia fetal. ¿Por qué es tan importante? Porque es un método que es no invasivo, que con las tablas, o sea, con el especialista en imágenes que sabe hacer Doppler, digamos, midiendo en el ángulo que corresponde a la arteria. Y si detectamos una velocidad mayor a 1.5 múltiplos de la mediana, es indicación de anemia severa y cordocentesis. La ventaja que tiene esto, a diferencia de los métodos invasivos, que ahora se los voy a mencionar, es justamente que esto no es invasivo. Entonces, solo con un estudio de imagen podemos predecir la anemia fetal y tratar al feto, ¿sí? Esto lo que hace el Doppler hoy en día es reemplazar al test de Lilley. El test de Lilley se hace a través de una amniocentesis. Vuelvo aquí atrás para mostrarles la amniocentesis, que por un lado me la guía la ecografía. Se utiliza para efectuar la transfusión intrauterina y cordocentesis. No se enganchen con esto que puse intramniótica, intraperitoneal fetal, lo voy a sacar porque ya es algo que no se utiliza más. Y el test de Lilley. El test Lilley, una vez que saco el líquido amniótico, ahora se los voy a explicar, una vez que saco el líquido amniótico, ese líquido amniótico lo voy a procesar para medir la bilirrubina. Eso es el test de Lilley, es medir la bilirrubina en el líquido amniótico, ¿sí? Hace una espectrofotometría del líquido amniótico a los 450 nanómetros. Eso está en tablas, por supuesto, ¿sí? Se basa en que la bilirrubina excedente pasa al meconio fetal, el meconio fetal contamina el líquido amniótico, y al sacar la muestra de líquido amniótico por amniocentesis, la procesamos por espectrofotometría de líquido amniótico y la volcamos en el test de Lilley, y nos va a dar un valor que está en una tabla tabulada, que nos va a decir que si hay más o menos riesgo de muerte intrauterina por mayor o menor grado de hemólisis. Ese proceso invasivo se usaba, lo que tiene que además la extracción de líquido amniótico, más que lo del test de Lilley, lo que nos permite es ver fosfatidilglicerol, ver índice de lecitina de fibromielina, ver bien para ver maduración pulmonar, ver qué cantidad de bilirrubina, que es un parámetro indirecto de la hemólisis, ¿sí? Y el recuento de glóbulos fetales. Perdón, chicos, estoy llegando a mí. Ya no puedo más. Ya terminé igualmente. La cordocentesis es la punción para realizar la transfusión intrauterina, es la punción de la vena umbilical en su salida de la placenta, ¿sí? Eso se usa como tratamiento, ¿sí? No hace falta, se los menciono nada más, no hace falta que esto estudien el tratamiento, solo estas cositas generales que les voy a mencionar nada más. La transfusión es exitosa si tiene el feto queda con un hematocrito mayor a 40. Si el hematocrito fetal es menor a 30%, o la hemoglobina fetal es menor a 2 desvíos estándar para la edad gestacional, se realiza esta transfusión intrauterina en centros de alta complejidad, obviamente. Se transfunde sangre seronegativa desplasmatizada. Así que bueno, repito, sería exitosa si el feto queda con un hematocrito mayor a 40.
Bueno, y lo que, para cerrar, como el dato que les decía que es, creo, lo más importante, es la profilaxis anti-D. Las indicaciones obstétricas van a ser la inmunoglobulina RH prenatal y postnatal. Esas dos son las que les mencionaba antes de la semana 28, entre la semana 28 y la 32, y la de las 72 horas postnacimiento, habiendo realizado el grupo y factor del recién nacido. Y otras causas, como también les había mencionado cuando surgió la pregunta, ante el caso de aborto, de amniocentesis, de punción de vellosidades, de embarazo, de feto muerto. Quizás son casos que no tenemos exacta la edad gestacional o no sabemos qué grupo y factor, ante la duda se aplica la profilaxis anti-D. El trauma abdominal también, porque puede provocar sangrado interno, y la dosis es 300 microgramos de gamma globulina hiperinmune, la marca es Partovan. Bueno, voy a iniciar el video. Con eso terminamos, chicos, la presentación. ¿Sí? ¿Tendrá alguien alguna pregunta que hacer? ¿Se quedó claro? Yo les pido disculpas que no saben cómo me cuesta hablar hoy. Medio rasposo por ahí, no sé si algo no se entendió, repito algo. ¿Alguien quiere Entonces, Doc, cuando son otras situaciones, como dijo aborto, trauma abdominal, eso se da en cualquier semana porque no se sabe cuántas semanas específicamente. Exactamente, si la madre es RH negativa. Si es RH negativo, no hace falta que haya tenido, por ejemplo, si es el primer aborto, ya en el primer aborto se le da la cantidad, no hace falta que tenga más cantidad de abortos, por ejemplo. Sí, correcto. Correcto. No vamos a esperar, no sabemos edad gestacional, la madre es negativa, ese aborto puede llegar a verla, a sensibilizar, entonces le damos los anticuerpos neutralizantes. ¿Ustedes Bien. lo tienen? ¿Ay, chicos? Sí, ¿no? ¿Cómo, profe? Se cortó. Perdón, si tienen acceso al PowerPoint, más que nada por el algoritmo que quiero que tengan. Sí, está subido, lo tenemos en la plataforma. Perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieran saber? ¿Este es el último teórico? ¿Puede ser? Estamos ya al final, ¿no? Sí, es el último. De los últimos, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, no sé si